La Academia de Marketing Online, episodio 384. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenida a un nuevo episodio de la Academia de Marketing Online, tu podcast sobre negocios en Internet, estrategias de marketing digital y crecimiento personal para emprendedores intrépidos. Yo soy tu anfitrión, Óscar Feito, y una semanita más voy a ser tu capitán, tu timonel en este apasionante viaje a través de los negocios en Internet. No será una travesía sencilla, pero si te animas a emprender el viaje conmigo, cada lunes aquí en el programa vas a recibir una buena dosis de formación, inspiración y motivación para ayudarte en tu camino. Bueno, si has estado prestando atención, y seguro que lo has hecho porque los oyentes de este programa sois los mejores del mundo mundial, te habrás dado cuenta que últimamente hay un tema recurrente que asoma la cabecita en bastantes episodios. Ese tema es el funcionamiento de nuestro cerebro, las emociones y, en definitiva, cómo operamos las personas. Hablamos de cerebro y emociones con el analista de inteligencia Manu Robledo, con Yoriento, con Marcos de Moue, con Luis García de Genially, con Corti y también con otros fenómenos que han pasado por aquí en los últimos meses. Incluso corren rumores de que estoy creando un nuevo curso de marketing emocional, pero seguro que son solo eso, rumores. El caso es que entender las emociones es fundamental para entender a las personas. Y como te he dicho tropecientas mil veces, cuando entiendes a las personas, entiendes los negocios. La comunicación juega un papel decisivo a la hora de expresar lo que sentimos y también para percibir lo que sienten y piensan los demás, incluso para predecir sus acciones y decisiones. Por tanto, podríamos deducir que si dominamos la comunicación, estaremos mucho mejor equipados para conectar con nuestros clientes, que es de lo que se trata cuando uno construye un negocio. Mucho hemos hablado aquí en la Academia de Marketing Online sobre lo que decimos: email marketing, copywriting, textos irresistibles, asuntos de email magnéticos y pegajosos, landing pages más adictivas que las patatas fritas del McDonald's, bueno, de todo. Pero la comunicación no consiste solo en lo que decimos, sino también cómo lo decimos, incluyendo expresiones y gestos conscientes, pero también involuntarios. Por ejemplo, ¿qué te dicen las pupilas de una persona en una reunión? O la ropa que lleva. ¿Y qué significa que alguien se lleve las manos al cuello o gire o ladee la cabeza cuando está haciendo un webinar o una presentación? El lenguaje no verbal es nuestro sistema de comunicación más primitivo y universal. En este episodio vamos a bucear una vez más en el fascinante mundo de la mente, la comunicación y las emociones con María Calvo del Brío. María es emprendedora, formadora y coach en habilidades de comunicación con más de 20 años de experiencia. Ha trabajado con profesionales del mundo del teatro, la psicología y la imagen personal, imparte clases en reconocidas escuelas de negocios como la de nuestros patrocinadores, SIG Business and Marketing School, y ha mentorizado a cientos de emprendedores y startups. Desde 2017, María forma parte del equipo de Alex Rovira como formadora en liderazgo integral y recientemente ha publicado el libro Comunicación no verbal para humanos curiosos, que será el tema central de nuestra conversación. Prepárate, mi querido y fiel oyente, para descubrir el origen ancestral de nuestros gestos y cómo utilizarlos conscientemente para comunicar de forma mucho más eficaz. Nuestro episodio de esta semana está patrocinado por SIG Business and Marketing School, escuela de negocios especializada en marketing, management y tecnología que lleva formando a profesionales durante más de 55 años. En SIG Business and Marketing School vas a poder adquirir las habilidades más demandadas para resolver los desafíos en un ecosistema profesional globalizado, digital, volátil y repleto de oportunidades. Encuentra tu próximo reto formativo en www.esig.edu. Y nuestro episodio de esta semana también está patrocinado por Web Empresa, mi partner tecnológico de confianza desde hace muchos años. Tanto si ya tienes experiencia en el mundo online, como si estás empezando desde cero y te asusta la parte técnica, en Web Empresa tienes todo lo necesario para poner tu negocio o marca personal en el mapa, a un precio ajustado y sin sorpresas ni costes ocultos. Accede a condiciones especiales y bonus exclusivos para los oyentes de la Academia de Marketing Online en www.oscarfeito.com/webempresa. Y ahora, vamos con nuestro episodio de hoy. Bienvenida a la Academia de Marketing Online, María, y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias, Óscar. Buenos días. Encantada de saludaros. Bueno, María, a ver, tú eres emprendedora,
y también has trabajado con cientos de emprendedores en distintas facetas, ¿no? Como asesora, como mentora, como coach, formadora, con lo cual estás en una posición privilegiada para ver aciertos y también detectar fallos. En este último sentido, ¿cuáles dirías que son las principales carencias o lagunas que tenemos los emprendedores a la hora de comunicar? No sé si hay algo que te llame la atención. Creo que en general cada vez hay más nivel, claro que sí, y creo que cada vez se prepara más, afortunadamente, los mensajes, los pitches como emprendedores, y creo que se está haciendo un buen trabajo para que comuniquemos cada vez mejor. Y yo creo que no es precisamente el contexto en el que más problemas vea. En otros contextos profesionales de empresas y tal, pues creo que hay mucho también por hacer. Pero aún así, claro que sí, siempre podemos afilar el hacha, siempre podemos pues mejorar nuestras capacidades Sí. y ayudar a que sumen para convencer. Sí que es verdad que se está haciendo hincapié, es verdad que... Bueno, no sé si es que yo me fijo o será que no, porque tú también lo has percibido, ¿no? Como que cada vez se le da más importancia ya no solo al hecho de tener ideas, incluso desarrollarlas o programar una nueva aplicación o una startup, sino, claro, saber comunicarla, ¿no? A inversores, a socios, a empleados que quizás puedan sumarse al proyecto y luego, por supuesto, venderlo a clientes. O sea, la comunicación cada vez juega un papel más integral. Vamos a rebobinar un poco, María. Vamos a empezar por el principio, y por el principio me refiero al principio de todo. O sea, hace cientos de miles de años, cuando los primeros humanos empezábamos a pulular por África y por Australia, supongo, no sé, recogiendo bayas y cazando mamuts o cosas así. ¿Cómo surge la comunicación no verbal, el lenguaje de los gestos y sobre todo cómo ha ido evolucionando? Sí, desde luego, claro, el lenguaje no verbal es el más primitivo que tenemos y por eso es tan potente, por eso tiene un impacto tan fuerte en nosotros. Y desde los animales ya se comunican de forma no verbal, por supuesto, también tienen algunas formas de comunicación verbal, pero mucho más simples o menos complejas que las humanas, que el lenguaje humano. Y desde ahí, desde el lenguaje y la comunicación no verbal bueno, pues en los primates y en otros animales que, por supuesto, con los que convivimos día a día, las mascotas, pues claro que se comunican de forma no verbal. Ahora, por ejemplo, los primates no utilizan las manos para señalar, por ejemplo. El ser humano, cuando libera las patas delanteras, digamos, de la función de soporte y se convierten en manos, empiezan a tener también otras funciones y también unas funciones expresivas. Ahí hay un grandísimo salto. Las manos son en el ser humano un salto evolutivo importantísimo desde el punto de vista de la acción, de las posibilidades que le permite, ¿verdad?, de realizar pues herramientas o de hacer uso de las manos para transformar su entorno, pero también además para comunicar. Los ojos del ser humano también son muy peculiares, son los únicos de todo el reino animal en los que la esclerótica, la zona blanca, es tan grande. Y eso parece que es un resto y una señal de nuestra función cooperadora, de nuestra capacidad de cooperación, porque nos interesa entre los humanos el saber hacia dónde mira otro y comunicarnos con los ojos. Es decir, nuestros ojos son mucho más expresivos gracias a ese rasgo. Y desde luego que el ser humano ha ido desarrollando esa capacidad de comunicación no verbal hasta niveles, ¿verdad?, muy, muy avanzados. Al final yo creo que es interesante cómo a medida que se va evolucionando van surgiendo nuevas necesidades expresivas y otras funciones dejan de ser relevantes y se van tomando otras. O sea, a mí se me ocurre, por ejemplo, cuando fue el auge de la televisión, por ejemplo, el auge de la tele, de los medios de comunicación, no sé, yo supongo que sería que los años 50, los años 60, de repente estábamos expuestos a mucha más comunicación no verbal, ¿no? El auge del cine y luego la tele en casa, ¿no? O sea, al final una película, la tele, o sea, hay muchos gestos, ¿no? Muchas cosas que percibimos. Y luego ahora hay otra revolución donde todos somos creadores, ¿no? ¿Quién no sube un TikTok o una historia en Instagram o una foto? Es decir, ahora ya no es que estemos solo expuestos a las comunicaciones no verbales de otras personas, sino que nosotros también somos creadores. ¿Cuánto de esto, María, es innato?
¿Y hasta qué punto, digamos, nuestras pautas de comunicación no verbal se ven afectadas por factores externos como la educación, el ecosistema familiar, la cultura? Es decir, ¿cuánto de esto, digamos, está metido en nuestro ADN como seres humanos? ¿Y cuánto, digamos, es adquirido? O ya sé que no es una respuesta científica del 27,5%, pero un poco para hablar de adquirido versus de fábrica, digamos. Sí, yo precisamente hablo en el libro de esos diferentes niveles de análisis de los gestos, de lo no verbal. Hablo de una parte biológica o instintiva, animal, en los gestos, que sería todo esto que viene de serie, un poco como tú decías, que tiene que ver con las emociones, desde luego, que tiene que ver y que no elegimos de alguna manera. Por eso nos interesa mucho, nos interesa el comportamiento animal, porque ahí vemos muchas de estas pautas, de estos comportamientos que vienen regidos por los instintos, el abrir o cerrar, ¿verdad? Las posturas de defensa, ¿verdad? Las posturas más agresivas realmente tienen que ver con algo instintivo, con reacciones automáticas en nosotros, como cuando nos replegamos o nos hacemos pequeñitos cuando sentimos miedo, ¿verdad? O nos sentimos más incómodos y nos abrimos más y tenemos posturas más abiertas y también se percibe nuestra voz cuando nos sentimos más cómodos, más seguros. Entonces, esa parte biológica animal podemos analizarla a fondo y también hay una segunda capa que me parece muy interesante y que a veces se olvida o no se explican estos dos niveles, que es la de la cultura. En cada rincón del planeta el ser humano ha desarrollado, ha creado unas normas, unas pautas, unas costumbres a las que llamamos cultura en cada contexto y que, digamos, modulan o regulan eso natural. De hecho, determinados comportamientos se consideran demasiado naturales y se censuran en ciertas culturas, ¿verdad? Desde las posturas hasta, por ejemplo, el hecho de rascarse o bostezar o el hecho de cómo manifestamos las emociones, ¿verdad? Con qué grado de apertura manifestamos las emociones, eso también lo modula cada cultura. Entonces, me parece muy interesante que hay como capas, es un poco la metáfora que yo percibo en los gestos de lo biológico y lo cultural, lo que ha modelado después cada cultura, y esa cultura llega hasta la microcultura de nuestra familia, ¿verdad? No solo del continente o del país en el que hemos crecido, sino que ya incluso la cultura más pequeña también tiene un impacto y una influencia muy importante en nuestro comportamiento, por supuesto. Son subcapas, digamos, dentro de esa parte, que es verdad, es una forma muy interesante de verlo. Hace poco, de hecho, estuvimos con Corti, con José Carlos Cortizar, que nos estuvo hablando de un poco el funcionamiento de la mente a la hora de tomar decisiones, ¿no? Decisiones de compra y cómo algunas emociones surgen de forma natural, ¿no? Como la mente básicamente el cerebro tiene dos modos de funcionar, dos sistemas, ¿verdad? Uno que es más racional y que piensa las cosas, y uno más impulsivo, más reptiliano, más instintivo, ¿no? Ese es automático y por lo tanto consume menos recursos, ¿no? Es decir, es como que la mente al final siempre está buscando atajos. Si tú ves un peligro, no tienes que estar reflexionando y haciendo cálculos. Tú haces un gesto instintivo inmediatamente para protegerte, ¿no? Nuestro organismo no gasta energía en pensar qué tiene que hacer, ¿no? Como si estuviera resolviendo una ecuación. Entonces es interesante esta pauta que nos cuentas a la hora de analizar o a la hora de ver, observar a una persona, intentar ver cuáles de esos gestos, cuáles de esas comunicaciones son inconscientes y son, digamos, que están metidas en el ADN, que no se pueden evitar, que, bueno, ni siquiera se puede, a lo mejor uno no se da cuenta si no se está fijando, y cuáles pueden ser las sucesivas capas, como has dicho, desde cultura hasta educación, hasta familia, quizás religión, quizás muchas otras cosas. Es una forma interesante verlo. Tú piensas, María, que buena parte de nuestros oyentes son emprendedores y emprendedoras pequeñitos, ¿no? Pues autónomos o profesionales independientes de cualquier tipo. ¿Por qué para estas personas, entre las que yo me incluyo, por cierto, vale la pena aprender, aunque sea un poquito de comunicación no verbal? Yo ya sé que tú tienes un enfoque que esto es interesante de por sí, y que tiene distintas vertientes, ¿verdad? Desde una más
introspectiva, quizás, hasta una, pues, más práctica en distintos contextos empresariales. Háblanos un poquito de la utilidad de esto y de lo que realmente nos puede aportar tu libro, por ejemplo, que es de lo que estamos hablando. Fenomenal. Desde luego que tiene una aplicación práctica enorme, porque al final, como emprendedores, de lo que se trata es de conectar, ¿verdad?, con nuestros clientes Uh-huh. bueno, en otros casos con nuestro equipo, con nuestros colaboradores. Al final, en los negocios queremos comunicar y queremos conectar. Y la comunicación no verbal, lo que yo les voy a contar en mi libro es entender mejor al otro, entender mejor a la persona que tenemos delante y también a nosotros mismos, por supuesto. Pero ahora, si nos queremos enfocar en la persona que tenemos delante, en el cliente, cuanto mejor entienda yo cómo es la persona con la que estoy hablando, con la que me encuentro, pues mejor podré sintonizar a través de sus canales de entrada preferentes, a partir de cómo es esa persona que tengo delante y cuáles son sus prioridades. Por eso hablo en una parte del libro de tipologías y en relación con la comunicación no verbal. Hablo de varios modelos para que cualquier persona que conozca, por ejemplo, maneje el modelo DISC de los 4 colores, ¿verdad? U otros, pues pueda aplicarlo, encontrar la aplicación, desde luego, y saber, porque que al final la empatía, el conectar también en ese plano, no solo en el lenguaje, que por supuesto, ¿verdad?, tenemos que escuchar qué palabras utiliza nuestro cliente y cómo expresa su necesidad, cómo expresa el problema que tiene, para ver cómo le puedo ofrecer una solución que encaje y poder sintonizar. Además de en el plano verbal, también podemos sintonizar en el plano no verbal. Hay personas más afectivas, ¿verdad?, Sí. más empáticas, de acuerdo con el modelo, tienen distintos nombres, pero vamos a notarlo en su expresividad, en sus gestos, incluso en el contacto físico, en la gestualidad, en la voz, en la expresividad. Hay personas más metódicas, más lógicas, van a preferir y tener otro tipo de comportamiento no verbal. Ahora que dices esto, no sé dónde leí o dónde vi, o no sé si era siquiera un chiste o un meme o una serie, pero se me quedó grabado como hay 2 personas en una reunión y una empieza a hacer como el espejo de la otra. O sea, es decir, cuando una se toca la oreja, la otra se toca la oreja. Cuando una coge el boli, el otro coge el boli. Cuando uno se alisa, no sé si lleva la falda, ¿no? Se alisa así la falda, la otra se alisa igual. O sea, como hacer un espejo y como que creaba una sintonía. Como que la otra persona dice, no se da cuenta que le está imitando, lógicamente, de una forma discreta, no es exagerado. Y era como que se crea como es de los míos esta persona. O sea, es increíble cómo al final esto que dices, tan básico, es como que la otra persona está más cómoda, como si ya te conociera por el mero hecho de que estás replicando muchas de las acciones que hace la otra persona sin hablar nada, claro. Sí, Óscar, hay muchos estudios sobre este concepto y tiene que ver, claro, Sí, sí. tiene que ver con esa conexión de la que hablábamos en ese plano no verbal, Sí. en que la persona se siente también más comprendida, digamos, y también, digamos que sí, nos entendemos mejor. Tiene que ver probablemente, hablo también en el libro de las neuronas espejo, que es la base neurológica, neurofisiológica de la empatía, ¿verdad?, que es sentir con el otro, esas neuronas que tenemos algunos primates y tenemos los humanos, que nos permiten sentir con el otro. Por eso cuando nos cuentan una historia nos contagiamos emocionalmente, porque podemos sentir con el otro, o cuando vemos al otro en una película podemos también emocionarnos y podemos conectar. Entonces, realmente con la postura, claro que sí, la propuesta es empatizar, sintonizar. Yo a veces cuento un ejemplo que es muy sencillo, muy gráfico, es las famosas primatólogas Jane Goodall y Diane Fossey, por ejemplo, contaban en su experiencia, cuentan en sus biografías el cómo acercarse a los chimpancés o a los gorilas de montaña, ¿verdad?, cuando ellas los estudiaban, y explican cómo acercarse a ellos para poder, pues, dibujarlos, para poder ser un poco testigos de sus costumbres de anidamiento, de sus costumbres de vida, ¿verdad? Sí. Y para que no huyesen de ellas. Y lo que cuentan es que había que acercarse como progresivamente, sí,
pero sobre todo, importante, adoptando posturas similares a las de ellos. Balanceando los brazos, oliendo una fruta, pelándola, acercándose, haciendo y con comportamientos similares a los de ellos, para que no se sintieran tan invadidos y para que de alguna manera las aceptaran mejor. Y eso me parece un ejemplo, un símil que nos ayuda a entender cómo esa aproximación, esa sintonía, esa similitud en los comportamientos genera aceptación. Yo el problema que veo, fíjate, me acaba de venir a la cabeza. Hemos hablado aquí con mucha gente que son expertos en ventas, ¿no? En estrategia comercial, no sé, se me ocurre Pedro Valladolid, Inés Torremocha, o sea, hemos tenido grandes expertos en lo que es la venta. Y todos coinciden en una cosa, que la mejor forma de vender es callarte y escuchar a la otra persona. Lo que yo estoy percibiendo de lo que tú me cuentas es que la mejor forma de conectar también con una persona de forma no verbal es observando a esa persona. Llegamos a una reunión, estamos obsesionados con contar nuestro rollo, con dar nuestro pitch. Estamos muy centrados en el discurso que nos hemos preparado, en la presentación. O sea, yo he escuchado entrevistas en un podcast donde tienen sus preguntas y a lo mejor tú me estás comentando algo brutal y yo me da igual, lo estoy ignorando porque voy a piñón con mi pregunta, con mi historia, con mi tema. Y cuánto nos ayudaría a abrirnos un poco, ¿verdad? Observar. Muy de acuerdo, Óscar, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero qué difícil es. Hay que hacerlo conscientemente. A lo mejor a ti ya te sale solo, a lo mejor tú ya vas a una reunión, o tú estás dando una ponencia, o tú estás con un grupo de emprendedores. Ojalá sea así. No, pero que estás más entrenada, a lo mejor, porque es entrenamiento, es obligarse a decir, voy a callarme 15 minutos y voy a observar qué gestos está haciendo esta persona, porque con la teoría que nos estás contando tiene todo el sentido del mundo y seguro que para mucha gente pues no es nueva. Ya sabemos que la gente hace gestos, que se protegen, que hay gestos de amistad, que hay gestos de miedo, pero y nos entra por un oído y nos sale por otro. Óscar, si somos capaces, totalmente de acuerdo, si somos capaces de ver con qué cosas le brillan los ojos a nuestro interlocutor, con qué cosas se aburre, seremos capaces de hacer propuestas de solución que puedan encajar mejor con el otro. Desde luego que sí, escuchar, abrir bien los ojos, observar. A ver, ya Sun Tzu lo decía en El arte de la guerra, conocer el terreno y al adversario. Es un lenguaje un poco así bélico, pero... Sí. Bueno, no, pero es verdad. Mira, ¿cuánta gente? ¿Vale? Hacemos un webinar. A mí siempre me gusta cuando hago un webinar conectarme hasta 10 o 15 minutos antes. ¿Por qué? Porque no tengo la presión de tener que empezar la charla, ¿no? Y de decir, a ver, ¿qué tengo que decir en esta diapositiva? ¿Qué tengo que decir en esta otra? ¿Qué no se me puede olvidar aquí? Tengo esos minutos donde puedo estar pendiente de verdad de mi audiencia, desde dónde se conectan, por qué se han conectado, qué quieren obtener, qué tal. Esa sintonía que se crea en un webinar, simplemente, o sea, imagínate en persona, porque realmente estás enfocado en la otra persona y genuinamente estás haciendo preguntas, no de esto que preguntas una cosa y te entra por un oído y te sale por otro la respuesta, realmente aporta un montón y yo recomiendo a todos nuestros oyentes entrar en esa disciplina de intentar hacerlo en reuniones, en ponencias, en webinars, en charlas, de fijarse en la gente, de establecer esa comunicación. Bueno. Es interesante esto de la comunicación no verbal, ¿a que sí? Admito que al principio yo pensaba que básicamente consistía en saber interpretar 4 gestos obvios como cruzarse de brazos o fruncir el ceño que comunican nuestro estado de ánimo y poco más. Nada especialmente innovador. Pero en realidad estoy descubriendo que la comunicación no verbal va mucho más allá. Dentro de un rato vamos a profundizar en distintos tipos de gestos corporales que podemos utilizar para transmitir distintas cosas, pero también microgestos o expresiones faciales, la forma de mirar, nuestra apariencia e incluso cómo hablamos. Tú sabes, mi querido y fiel oyente, que yo intento de verdad extraer todo el jugo posible a nuestros invitados, que son extraordinarios profesionales. Pero aún así, en estos programas solo rascamos la superficie. Mi objetivo es despertar tu interés, picar tu curiosidad y si te interesan los temas que tratamos, decirte dónde puedes seguir profundizando por tu cuenta. En este sentido, hoy, en la sección de Marketing en 2 minutos con ESIC, vamos a recomendar el último libro de María, Comunicación no verbal para humanos curiosos.
En sus páginas vas a descubrir mecanismos que hemos ido desarrollando los seres humanos desde el origen de nuestra especie y cómo la forma de sonreír, la mirada, las distancias, la forma de vestir, los colores que utilizamos, los adornos, los saludos y muchos otros gestos cotidianos tienen un extraordinario poder de comunicación y son un libro abierto para aquellos que saben descifrarlo. De paso, esta forma de observar al ser humano, a los que nos rodean y también a nosotros mismos, nos empodera para mejorar nuestra vida emocional, social y profesional. Marketing en 2 minutos está patrocinado por ESIC Business and Marketing School, escuela de negocios especializada en marketing, management y tecnología que lleva formando a profesionales durante más de 55 años. Y ahora, ¿qué te parece si seguimos hablando sobre la forma de comunicación más primitiva y universal con María Calvo del Brío? Estamos hablando con María Calvo, emprendedora, formadora, coach en habilidades de comunicación y autora del libro Comunicación no verbal para humanos curiosos, donde explica el origen de nuestros gestos, el origen ancestral de la comunicación no verbal y también las claves para mejorar nuestra comunicación, ser conscientes de cómo comunicamos y lo que transmitimos y también observar lo que nos están diciendo las otras personas sin llegar a decirlo. En este libro, María, básicamente tú divides la comunicación no verbal en distintos apartados de una forma muy elegante, tengo que decir, y muy fácil de entender, que son básicamente los macrogestos, los microgestos, la apariencia y la voz. Esto como podcaster me interesa especialmente. Sabiendo, María, y ya lo hemos hablado previamente, que es difícil generalizar, que en cada contexto pueden haber distintos mensajes, que no es lo mismo una reunión familiar, la comunicación que tengamos ahí, o un webinar, o una presentación, o una reunión, o un elevator pitch en el que estás metido literalmente en un ascensor. Con esta salvedad, ¿qué te parece si ahora en este rato que nos queda, en esta segunda mitad, nos explicas un poquito en qué consisten estos grandes apartados de la comunicación no verbal? Quizás algún consejo o alguna observación puntual que, bueno, para que puedan poner en práctica nuestros oyentes en el contexto de sus propios negocios. Claro, Óscar, fenomenal. Pues la verdad es que a lo largo del libro, además de esos niveles que hablábamos, de lo biológico y lo cultural, y buceando en ello, ¿verdad? En cada uno de los capítulos, vamos viendo esos macrogestos. Los macrogestos del cuerpo serían, por ejemplo, muy bien, lo que comunicamos con la postura del tronco. ¿Va a ser importante? Pues claro que sí, la postura del tronco y las extremidades, la cabeza, el cuello, digamos, la postura de toda nuestra verticalidad, digamos. Si estamos más replegados o más erguidos, más abiertos o más cerrados, al final está comunicando mucho. No son tanto los gestos faciales, que a lo mejor los tratamos de controlar más. sí. Pero fíjate, hay algo, por ejemplo, como los gestos de los pies, el movimiento de los pies, es algo que controlamos menos, porque es menos consciente, de alguna manera se escapa un poco más a nuestro control y ahí podemos estar diciendo mucho, desde el movimiento nervioso de un pie, ¿verdad?, que se mueve debajo de la mesa, hasta cuando estamos de pie en una reunión o en una situación de networking, en una charla, y estamos también apuntando con el pie o la otra persona hacia la puerta, digamos. Y también nos está diciendo un poco en su postura ya que se está yendo, o cuando una persona se empieza a mover en la silla en una reunión, que está ya como inquieta o no está tan concentrada, ¿verdad? Así que desde luego que sí, con la postura del cuerpo. Yo en general, como emprendedores, en toda mi experiencia de muchos años, suelo recomendar, aunque no hay que generalizar nunca, ¿verdad? Porque lo esencial es que cada uno analice cuál es su rol, cuáles son sus objetivos, qué quiere ofrecer, digamos, qué viene a solucionar y qué viene a ofrecer, y de acuerdo con el rol que tienes y tu esencia, digamos, pues que tengas una comunicación no verbal coherente. Eso es lo ideal, ser auténticos, ¿verdad? Como seguro que se ha hablado en muchos otros capítulos, episodios, ser auténticos. ¿Por qué? Porque si no, tenemos que estar todo el día con una careta puesta. Lo ideal es que comuniquemos
algo coherente con nuestro rol, con nuestros objetivos, quiénes somos y qué nos mueve las tripas, ¿no? Y qué es lo que nos motiva. Y de esa manera vamos a ser coherentes. Aquí hay una cosa, María, que me gustaría preguntarte, porque creo que uno de los apartados, de hecho, es dentro de los macrogestos del cuerpo, trata sobre la comunicación no verbal estando sentados, ¿no? Esto me llamó especialmente la atención por una cosa obvia, que es que durante los últimos, ya no sé ni cuánto tiempo llevamos, 2 años de pandemia, no sé, año y medio o lo que sea, claro, nos hemos visto todos abocados a muchas reuniones online. Nosotros, los que llevamos tiempo trabajando y impartiendo formaciones y haciendo reuniones, pues a lo mejor nos ha pillado más fácil, pero también es verdad que hay mucha gente que se ha visto abocada de repente a, bueno, tener que expresarse y tener que controlar o por lo menos ser consciente de estos macrogestos del cuerpo estando sentados. Yo no sé si esto es más fácil o es más difícil, porque al final cuando tú estás sentado en un webinar, por ejemplo, o en una reunión online, no te están viendo los pies, con lo cual no sabes si estás moviendo las piernas, si estás apuntando hacia la puerta o hacia donde sea. No ven tanto si estás erguido, aunque en la silla también hay distintas formas de sentarse. Entonces yo no sé si es más fácil o es más difícil, porque al final te está mirando a ti, es decir, tu interlocutor te está prestando atención, ¿vale? Que estás sentado y no te ven los pies, pero te están mirando continuamente, no hay distracciones. Claro, tiene sus pros y contras. El hecho de estar sentados limita nuestra capacidad expresiva Claro. y también de alguna manera nos apalanca de alguna manera y por eso a veces es ideal pues colocarse incluso de pie para determinados momentos de Sí, una sí. charla, de un taller, puede ser positivo. Cada uno tiene que conocerse y cada uno tiene que saber cómo, en qué contextos, en qué situaciones comunica mejor y conecta mejor. Cada uno tiene que ver también el número de horas. A veces tenemos talleres que son retos más grandes, que a lo mejor 4 horas con un descanso en medio de Sí, media hora. sí. Depende un poco la situación, tenemos que ver cómo gestionarlo y cómo combinar la participación, cómo combinar los diferentes recursos para poder ser expresivos y conectar. Creo que algo muy interesante en relación con esto que dices es la postura, que justo iba a hablar de eso, la postura vertical, la postura erguida. Sabemos porque hay investigaciones hoy en día que lo corroboran, que lo han demostrado, que la postura tiene un impacto directo en nuestro estado de ánimo. No solo las emociones, digamos, se reflejan en nuestro cuerpo, sino que nuestra postura, nuestra posición y nuestros gestos influyen en el estado emocional. Hay ese experimento conocidísimo de Amy Cuddy, de su charla TED, de 2 grupos a los que pide que adopten una postura de alto poder o gestos de alto poder, brazos abiertos, ¿verdad? Como de celebración, o brazos en jarras, que es, como ves, son gestos grandes, gestos amplios, que en la naturaleza los animales los hacen en situaciones, ¿verdad?, de seguridad, de fuerza. Y al otro grupo le pide que adopte una postura de bajo poder, cabeza baja, hombros encogidos, piernas cruzadas, brazos cruzados, ¿verdad? Gestos de bajo poder se llaman gestos replegados. Uh-huh. Y después de solo 2 minutos hay diferencias significativas en los niveles en sangre de determinadas hormonas, como la hormona del estrés, el cortisol, entre el grupo 1 y el grupo 2. El grupo 1, el de gestos de alto poder, ha bajado el cortisol, ha subido la testosterona, que es una hormona asociada a la confianza. En el grupo 2, los gestos replegados, sube el cortisol. Uh-huh. Después de solo 2 minutos, baja la testosterona, sube la aversión al riesgo en unos juegos que les propone a continuación. Eso que nos dice que la postura tiene un impacto directo en nuestra fisiología y en nuestro estado de ánimo. ¿Por qué? Pues porque durante miles de años esa postura ha significado o ha estado asociada a debilidad, a miedo y, por tanto, ya una conclusión rápida que podemos llegar es que posturas verticales, posturas abiertas, posturas de estar bien. Voy a comunicar a los demás, pero sobre todo también a mí mismo, a mí misma, que estoy bien, con una postura vertical, erguida, hombros abiertos. Es una cosa que se puede retroalimentar para bien y para mal. Es decir, si tú estás con unas posturas defensivas, enchepado, claro, jorobado, primero transmites a los demás cansancio, tú te cansas más, exacto, lo cual transmite aún más cansancio, y entonces es como un ciclo diabólico, ¿no? Muy interesante pensar eso en el impacto en nosotros mismos y ser consciente y chequearlo, no solo en situaciones de hablar en público, o por ejemplo en una videoconferencia, claro que sí, en una videollamada,
en el día a día, incluso chequear ahora mismo cuál es nuestra postura y tratar de trabajar esos gestos para tener una postura que nos favorezca. También es que habría innumerables pautas. Fíjate, me decías en cuanto a macrogestos, en cuanto a microgestos ya nos meteríamos en la expresión del rostro, pero también incluso la postura, en la postura de la cabeza, la barbilla hacia abajo o la barbilla más enfocada hacia adelante, también está ocupando de forma distinta el espacio. En el fondo también es algo muy, muy animal. Estoy escondiendo, estoy protegiendo el cuello, que es una zona muy vulnerable, o estoy en una postura menos defensiva. Al final tiene una parte, como ves, muy, muy biológica. Bueno, está relacionado también con la verticalidad, ¿no? Porque cuando tú levantas la cabeza hacia arriba, lógicamente tiendes a erguirte, ¿verdad? A estirar el tronco, mientras que si tú vas mirando hacia el suelo todo el rato a ver si te encuentras un euro, tiendes a encheparte y a enjorobarte, con lo cual la verticalidad pues al final va en la otra dirección. Este punto me gustaría yo dar una recomendación relacionado con esto. Cuando impartas clases o grabes un curso, que a lo mejor estás sentado en tu mesa y tienes una videocámara y te estás grabando un curso y tienes delante el portátil o estás en una reunión, los portátiles son catastróficos para todo, para la postura, para la comunicación y todo. ¿Por qué? Porque acabamos enchepaos y jorobaos sobre el portátil. Entonces es como que la persona que te está viendo ve como un ogro que está ahí tirado sobre el portátil desde arriba y es como que intimida y encima estás como tirado. Yo tengo unas cajas y me pongo siempre el portátil para que la cámara esté un poco como casi hacia mi frente. Entonces esto me obliga a levantar la cabeza. ¿Por qué? Porque si tiendo a agacharme, a bajar los hombros, esa postura que al principio lo haces porque estás cansado, porque cuesta mantener la espalda recta, cuesta, son unos músculos pues que uno se cansa si no está acostumbrado, por lo tanto tiendes a agacharte. Entonces el hecho de tú colocarte el portátil o la webcam o lo que sea que estás haciendo un poquito más alto para obligarte a estar continuamente enderezado y recto es un pequeño truco que yo creo que puede ser muy útil para todos los que hacemos cosas online. Sí, yo también lo hago, absolutamente. Hay que elevar el portátil para que la cámara esté a la altura de nuestros ojos. De esa manera la mirada también es más positiva, más directa y, por supuesto, la postura, lo que tú estás hablando. Bueno, y como tip extra, te vas a evitar muchas contracturas cervicales, os lo digo por experiencia, porque al final, como tengas el ordenador o el micrófono, en mi caso, de un podcast, un poquito bajo, sin darte cuenta vas a acabar girando el cuello hacia abajo o hacia abajo y hacia un lado en una posición antinatural para estar delante. Entonces vas a acabar con unas contracturas cervicales que vais a flipar. Una cosa, yo no sé, no me preguntes por qué, María, pero siempre que grabo, da igual que esté grabando un curso, que no se me vean las manos, que esté grabando un audio en solitario para el podcast, estas secciones que tenemos de SIC, ahora que tenemos un trocito donde yo pues recomiendo un recurso o recomiendo algo, yo tengo un boli en la mano. Tengo un boli en la mano y estoy gesticulando, aunque esté hablando solo delante del micrófono. Cuando yo estaba leyendo la introducción de hoy, que es un guión, yo tenía un boli en la mano y estaba gesticulando. ¿Por qué no puedo gesticular sin el boli? ¿Por qué si hago un webinar? Hoy voy a impartir una clase, un taller esta tarde. Tengo que tener un boli en la mano cerrado. Son hábitos, Óscar. Podrías hacerlo sin boli. Pero lo que es cierto es que el boli ayuda el tener algo en la mano, como que nos coloca las manos en una posición ideal, que es las manos en ángulo los brazos en ángulo recto, delante, en el frente, es el lugar ideal de las manos para comunicar, es donde apoyan, remarcan, enfatizan, ¿verdad? Y es el lugar ideal. Y entonces las manos, el bolígrafo o el objeto, las gafas, ¿verdad? El pasador de slides o lo que tengamos en la mano, a veces nos puede ayudar a colocar las manos en ese lugar para empezar. Pero en realidad no lo necesitamos. En realidad, una vez que hemos entrado en calor, tal vez para empezar a hablar, si nos ayuda, pues yo no lo
censuraría, ¿no? Esto tiene un riesgo, que es que se te salga volando. Y esto me pasó, y mira, para los curiosos que estén escuchando, yo tengo una masterclass de introducción al marketing y los negocios online, que está en oscarfeito.com/clase. Es digamos, el recurso gratuito que ofrezco a todos los suscriptores de mi web. Una persona muy avispada, solo una de las miles de personas que la han visto, me dijo, me hizo especial gracia cuando se te cayó el boli. Solo una persona se ha dado cuenta. Sí. Porque hay un momento dado que yo estoy gesticulando y el boli hace ¡shum! Y sale volando. Y entonces yo, muy digno, por supuesto, disimulando, porque ya llevaba como 40 minutos grabando, no voy a empezar otra vez. Con lo cual disimulé enormemente. También hay otro peligro. ¿Qué es esto, Óscar? Cuando hay quien empieza a hacer clic, 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 ¿verdad? Sí, con el boli, sí. o a quitarle la tapa o a juguetear. Es verdad. En realidad, yo diría, si te ayuda, perfecto, úsalo. Sí. Pero no es imprescindible. Es decir, las manos libres, sin bolígrafo, Sí. también tienen un potencial expresivo enorme. Tal vez úsalo para empezar, para arrancar la charla, si te ayuda, porque hay quien está nervioso al comenzar y le viene bien tener algo en las manos. Pero luego, cuando puedas, a lo largo de la charla, déjalo cuando ya has entrado en calor, porque ya realmente las manos ahí en el frente, abiertas, mostrando las palmas, expresando y realmente libres, sin un objeto, son más comunicativas aún y no necesitas ningún tipo de arma, digamos, ¿no? No necesitas... Sí, es una muleta, ¿verdad? Bueno, lo voy a probar esta tarde. Aquí, de todas formas, ya para tampoco extendernos más en este apartado, lógicamente, en el libro entras en cada uno de estos aspectos, la verticalidad, las piernas, los saludos, las manos, hombros y brazos, cuello y cabeza, es decir, en el libro, lógicamente, explicas todo esto en mucho más detalle, pero, lógicamente, por temas de tiempo y porque queremos que la gente compre el libro, ¿por qué no? Porque la verdad es que está muy completo. Vamos a pasar al siguiente apartado, que es el rostro, ¿verdad? Lo que llamas los microgestos, ¿no? Que también es especialmente relevante para hoy en día que nos comunicamos online. ¿Qué diferencia hay? Entiendo que esto a lo mejor es más fácil, creo que has dicho antes que es más fácil de controlar, quizás. Somos más conscientes de alguna manera de nuestra expresión facial, ¿verdad? Quería decir antes. Pero es verdad que también somos muy transparentes y decimos mucho con nuestra mirada a veces cuando cerramos los ojos o cuando soplamos o cuando hacemos Sí. con los tipos de sonrisa, realmente con la expresión, con las cejas. Fíjate, se llevan la fama los ojos como el top uno de expresividad en el rostro, cuando en realidad la parte que es realmente más expresiva son las cejas. Que realmente es un resto peludo ahí de nuestro arcaico, ¿verdad? Del rostro de nuestros antepasados, pero que tienen gran expresividad por todos los músculos que tenemos en la frente y que permiten expresar. Y ahí hay muchos gestos que no controlamos. Cuando algo nos interesa, fruncimos, cuando reflexionamos. Yo estoy con mi mujer siempre que estamos en un sitio. Mira con un descaro. Mira con un descaro. Estamos en un restaurante o algo y a lo mejor, pues yo qué sé, entra la persona de al lado con la cabeza rapada llena de tatuajes, que no me parece mal, pero no, como no es lo habitual, pues uno mira y ya está. Pero es que se queda literalmente con la boca abierta y digo, pero por favor, es que es increíble cómo... Y dice, ay, perdona, es que no me he dado cuenta. Sí, hay quien es más transparente, menos... Pero fíjate, en este sentido, en los microgestos, lo que te decía es que decimos tanto, a veces, por ejemplo, arqueando la sorpresa, el enfado, la duda. Realmente lo estamos comunicando con las cejas, con la expresión del rostro, con la expresión, con esos pequeños rasgos, el enfado. Fíjate, tienen un componente animal de partida. Y tienen unos gestos muy, muy característicos. Que esto, fíjate, yo he estado estudiando el tema de las emociones por lo de ese curso que hay gente que dice que vamos a hacer un curso de marketing emocional. Y el caso es que investigando sobre esto, están esas emociones primarias, ¿no? Emociones primarias, pues hay gente que dice que son 6 o 7 o 9 o 10 pero el caso es que hay unas principales, la alegría, la tristeza, el enfado. Está muy bien en la peli esta del revés, por cierto, la peli esta de dibujitos, que está genial, lo cuenta muy divertido. Reivindicando la tristeza. Eso es, sí, y sobre todo viendo que dos cosas. Primero, que son
son bastante universales los gestos, es decir, a diferencia de otras emociones que a lo mejor pues, en distintas culturas se pueden enfocar de forma distinta y se pueden transmitir, son bastante universales, tienen una serie de gestos casi espontáneos y desde luego muy reconocibles. Y otra cosa que me llamó la atención es que esos gestos se contagian con cierta facilidad. Es decir, tú entras en una reunión sonriendo de oreja a oreja y es prácticamente imposible que la otra persona no te sonría. O sea, es decir, ¿verdad? Que esto también es un arma... Las emociones se contagian. Antes hablamos de las neuronas espejo y estamos predeterminados para esa empatía y esa conexión. Las emociones se contagian. Y también nos pasa incluso, pues mira, cuando vamos a un partido de algún deporte que nos guste o así, en las gradas, tal, también a veces simplemente, claro, las emociones se contagian de unas personas a otras y también entramos en... Que se lo digan a los árbitros. Sí, desde luego que sí. Y la sonrisa, claro que sí. La sonrisa se suele decir que tiene un impacto saludable en nosotros mismos porque... bueno, pues genera endorfinas, genera dopamina, genera hormonas que nos relajan, pero es que además al que nos ve también, porque normalmente se va a producir un contagio o un reflejo y también vamos a provocarlo en el otro, esa sonrisa. Claro que sí, y cuando generamos de entrada ya o con una actitud muy tensa, muy rígida, tanto en el lenguaje, en lo verbal como en lo no verbal, pues claro que sí, estamos irradiando, por eso es muy importante. ¿Qué elijo? El último capítulo de mi libro se llama Tú eliges y hablo además de esa base biológica y de esa base cultural de lo que nos han enseñado que está bien y que es correcto en cada cultura hacer, cómo se saluda, cómo se sonríe, cuánto se manifiestan las emociones, etc. Después, me encanta que seamos conscientes que el ser humano es un ser creativo y es un ser que puede elegir y tenemos esa neuroplasticidad del cerebro, ¿verdad? Que es un descubrimiento de nuestro tiempo, ¿verdad? Un descubrimiento de esta época muy reciente, que es esa capacidad del cerebro toda la vida de seguir aprendiendo y de seguir modificándose de acuerdo con lo que hacemos. Entonces, el ser humano es libre y el ser humano también puede elegir. Así que a pesar de esa mochila y de esa herencia biológica y cultural que tenemos, podemos elegir y podemos elegir con qué actitud queremos entrar y con qué postura y con qué gesto, en relación con lo que decías del contagio, queremos entrar a una reunión o a nuestra casa cuando llegamos a casa o a nuestro puesto de trabajo y cómo queremos saludar a nuestro equipo y qué emociones queremos irradiar y contagiar. Es decir, que uno puede elegir y elegimos desde la postura que adoptamos, la sonrisa, la mirada, el mirar al otro, el dedicar tiempo, el escuchar. Eso es comunicación no verbal, el escuchar al otro con atención cuando nos está contando algo. Sí, lo que decíamos antes de las ventas. Claro, lo que decíamos antes, al final yo creo que también es un punto importante. Uno de los puntos importantes que hemos hecho hincapié es que el contexto determina muchas de estas cosas, algunas no tanto, pero otras sí. Y el otro punto importante es que esto no es un manual de que todos tenemos que andar de la misma manera, saludar de la misma manera, gesticular de la misma manera, porque si no seríamos robots. Por lo tanto, yo creo que es importante entender cómo funciona esto que hemos visto, los macrogestos del cuerpo, los microgestos del rostro, la mirada, las emociones que expresamos facialmente, la sonrisa, todas estas cosas. A mí, antes de pasar al siguiente apartado, María, hay una cosa que yo siempre he tenido la duda, la mirada. Entonces, a mí me molesta que me miren fijamente, ¿sabes? O sea, yo veo que hay gente como que estoy con alguien que veo que digo, esta persona ha debido de estudiar algo de psicología o me está haciendo como un truco mental porque me mira de una forma tan fija que a mí me resulta incómodo. O sea, yo entiendo que es importante mirar a los ojos a la gente cuando les hablas, mirarles, pero me incomoda un poco que una persona esté como un láser, ¿sabes? Que no se aparta. No sé si hay un punto intermedio de esto de la mirada. No sé. Sí. De hecho, la mirada es un elemento muy potente de la comunicación. De hecho, en todas las culturas, si te fijas, el ojo y la mirada son símbolos pues, muy poderosos, muy potentes, o de protección. En Egipto. Exacto, sí, claro, o de protección en los barcos, o amuletos. Es decir, en Grecia, ¿no? Las Islas Griegas, todo esto son los... Siempre... Turquía también. Exacto. Se ha considerado un elemento muy potente, ¿verdad? Y
tiene mucha importancia y con el hecho de abrir y cerrar los ojos, ¿verdad? Y con el hecho de la conexión que genera. Y en casi todas las culturas hay un cierto tabú acerca de la mirada prolongada. Es decir, que se modula esa mirada en unas culturas más y en otras menos. Hay culturas de alto contacto y culturas de bajo contacto y culturas en las que se educa a los niños para mirar a los ojos de su interlocutor, por ejemplo en Estados Unidos, o culturas en las que se educa a los niños para bajar la mirada, para mirar a la nuez, por ejemplo en la cultura japonesa, para no mirar a los Sí, te ojos. iba a decir los orientales, es verdad, es esa sensación de respeto de casi no solo incluso mirar al suelo. Exacto. O sea, yo tengo esa imagen del profesor que uno le está diciendo, mírame cuando te hablo, y el otro mirando al suelo como cabizbajo también de Esto es algo cultural. Sí. muy cultural, igual que la aproximación, decíamos en las culturas mediterráneas o en las culturas latinas somos de mayor proximidad, las culturas, por ejemplo, del norte de Europa o orientales son de más distancia, ¿verdad? Ujú. Tenemos diferencias, por supuesto, en cuanto a lo que percibimos correcto. Y esa es justamente esa capa cultural que ha modulado y que ha dicho que es lo correcto, ¿verdad? Y entre personas puede haber diferencias, Óscar, en lo que uno percibe más adecuado y menos. Pero yo creo que en general sí es correcto contactar ocularmente con el otro, pero no de forma insistente y no de forma prolongada. A lo mejor yo en mi otra vida he sido oriental, he sido japonés y por eso tengo un poco esa influencia todavía. Pero Sí, es muy sí. natural eso. De hecho, a los animales, Ujú. la mirada sostenida, a un gorila, la mirada sostenida Es un reto. Es un reto, sí. es retadora, no Sí. se considera, no es adecuado. Y en casi todas las culturas, ya te digo, está ese tabú de la mirada sostenida, Ujú. igual que otros tabús, como explico, y es algo muy humano el que modulemos eso. Ujú. Así que creo que estás en lo correcto, que no debe sostenerse la mirada, eso es un error y hay gente que es verdad que le han Sí. dicho que eso transmite seguridad y creo que es un error. Hay que conocer al ser humano y conocer de dónde venimos para saber que no, que eso no es natural, sostener tanto la mirada, no, no lo es. Vamos con el último apartado, el penúltimo que es la apariencia, ¿no? Es decir, yo creo que es la forma básica de comunicación, porque antes incluso de que tengas tiempo de hacer ningún gesto con el cuerpo o incluso con el rostro, cómo vas, ¿no? O sea, tu apariencia, cómo vistes, la ropa que llevas, los colores, los adornos corporales que ahora están de moda y no corporales, ¿no? También los pins, la chapa, el no sé qué en la solapa que ahora se ven por todos lados, ¿no? ¿Qué nos puedes decir? Lógicamente hay un capítulo entero tratando el tema de la apariencia en el libro, pero así un poco por encima. Sí, me parece un tema también interesantísimo, por eso le hemos dedicado un capítulo. Sí. El vestido, en el ser humano crea como una segunda naturaleza que es la cultura y crea el vestido como un elemento que tiene diferentes funciones. Hablo de ello, ¿verdad? De protección, pero también de comunicación. Tiene también un componente mágico, pero también de expresión. Y expresamos con el vestido, con el atuendo, con las prendas que utilizamos. Desde los colores, por supuesto que no es igual lo mismo que comunicamos o que irradiamos cuando elegimos ir de naranja brillante o cuando elegimos ir de gris, ¿verdad? O de marrón. O de azul marino, ¿verdad? Los colores tienen en sí mismo también unas connotaciones en parte de la naturaleza. Como hablo, el rojo en la naturaleza es o peligro, ¿verdad? O cosas venenosas, o también Sí. fruta madura, ¿verdad? Tienen un significado ya los colores en la naturaleza y además luego cada cultura les ha dado un determinado significado, lo explico y pongo muchísimos ejemplos. Entonces, comunicamos con los colores, pero Óscar, también comunicamos Ujú. con los tejidos, no comunica lo mismo un jersey de lana de ochos, ¿verdad? Que es calentito, blandito, suave, o una chaqueta tiene unas solapas duras, rígidas, protectoras, una prenda abotonada hasta arriba, cerrada, o una prenda más abierta, holgada, fluida, un tejido como la seda o un tejido como el cuero, más frío, más duro, más rockero, ¿verdad? Entonces, cuando elegimos, no hay qué es lo correcto o incorrecto, pero depende de nuestro rol, de nuestra función, de los valores que queremos proyectar y de lo que queremos ofrecer.
algo que encaja con lo que, con lo que queremos comunicar. Y es verdad que al final con el color, con los tejidos y con el atuendo estamos comunicando mucho y muy rápido. Es que de un vistazo ya decimos mucho. Entonces, por eso llega a ser al final, tal vez le damos demasiada importancia, pero es que realmente, claro, al final impacta mucho y muy rápido. Para conocernos bien a fondo se requiere más tiempo y en cambio de un vistazo. Yo he hecho experimentos de esto y recomiendo a la gente también experimentar un poco porque yo no le doy mucha importancia a la ropa, tengo que decirlo. O sea, es como que me da igual, me pongo lo que tengo a mano y hasta que se rompe. O sea, es así, es que, no sé, desgraciadamente o para bien o para mal, es que la moda, la ropa para mí es un mal menor, es como comer. Pues tengo que comer, tengo que ir vestido y ya está. Pero yo he hecho experimentos en online también, en el contexto online, desde hacer un webinar en manga corta, informal, totalmente informal o con un polo o tal, hasta con camisa y corbata y con chaqueta, afeitado y sin afeitar, porque eso también es la apariencia, peinado y sin peinar, peinado con gomina y engominado y repeinado y no, o sea, y es curioso, primero, cómo estás tú más cómodo y qué transmites tú cuando vas vestido, vas elegante, o sea, es decir, a mí el otro día me lo dijeron, decir, joder, da gusto siempre, estás como un pincel. El hecho de que alguien te haga ese comentario es decir, bueno, me he preocupado por hacer un gesto de elegancia para venir a impartir esta formación o esta clase. Es decir, son experimentos. Lo cual me lleva también a otra cosa que es el entorno, ¿no? Porque una cosa es tu apariencia y cómo tú vistes y qué colores llevas tú y qué amuletos, joyas o adornos. Y hoy en día, una vez más, en este mundo online, que también lógicamente es importante, yo creo, y por eso lo hemos mencionado tanto, por el contexto actual, ¿cómo es tu entorno? O sea, ¿cómo es la iluminación cuando estás comunicando online, verdad? ¿Qué tienes detrás? ¿Tienes libros? ¿Tienes una estantería? ¿Tienes la pared de Gotelé y la muñeca de flamenca encima de la tele de, ¿sabes? De tubo. O sea, no sé, todo esto comunica, ¿no? También, claro. Claro, por supuesto. Justo creo que la clave, tanto en la indumentaria personal como en esto que estamos diciendo del entorno, creo que es muy importante y es muy bueno como emprendedores hacer y emprendedoras hacer una reflexión sobre lo que queremos transmitir, los atributos de nuestra marca, ¿verdad? Nuestra marca personal, los temas clave con los que queremos que nos asocien, pero también, ¿verdad? Que hay algunos temas próximos a nuestra marca, circundantes o satélites, ¿verdad? Nuestra marca, que son nuestras aficiones, nuestros gustos, nuestro estilo de vida, que a veces también forma parte de esa marca personal muchas veces y también nos conocen por ello y nos reconocen, ¿verdad? Porque es algo que nos diferencia. Entonces, creo que lo importante es que haya coherencia y la autenticidad, por supuesto, y cierta diferencia en la medida de lo posible. Si hay algo diferenciador nuestro, eso suele ser bueno. Yo hay una cosa que conecta bastante, fíjate, volviendo a lo de las neuronas espejo y eso que hemos dicho casi al principio de cómo, de imitar los gestos, ¿no? De que la gente al final se ve inclinada a relacionarse con aquellas personas y está cómoda con las que tienen algo en común. Yo siempre he hecho hincapié en una cosa, es decir, yo soy un fanático de la cultura de los 80, o sea, yo soy un niño de los años 80, entonces todo lo que es Karate Kid, todo lo que es los Goonies, todo es Indiana Jones, y rara vez es cuando no tengo algún adorno, algún muñequito detrás, ¿no? Pero es curioso cuánta gente con la que yo comunico que tiene mi edad, que están entre 30 y 50 años, entre 35 y 48, un poco en ese rango de edad, son de la misma época y estos pequeños detalles, pero claro, un pequeño elemento de fondo que diga, yo, pues por ejemplo, a mí me regaló Santi Rey, que es un oyente de este programa, una chapa de Karate Kid, dice, yo amo los 80, pues la tengo detrás siempre y que es un pequeño gesto que alguna gente se dará cuenta y otra no, pero va a conectar, ¿no? Otra cosa que me encanta son las Doritos y la cerveza, entonces igual voy a empezar a poner Doritos y cerveza detrás de los Wolverine. Claro, pues eso es marca, eso desde luego que refuerza tu identidad, refuerza tu personalidad, es positivo. Y sobre lo que decías del entorno, en la misma línea, pues claro que sí, pensar qué entorno con qué entorno nos identificamos y nos gusta que nos identifiquen. Por supuesto, suele recomendarse que sea un entorno pues más o menos neutro, profesional, pero bueno, con estos rasgos yo creo también de acuerdo con nuestra marca. La iluminación, como muy bien has dicho, que importantísima es, y el enmarque, ¿verdad? Cuando transmitimos a través de pantalla, enmarcarnos bien, ¿verdad? Elevar el ordenador, como hemos dicho antes. Sí. Exacto, y conseguir, bueno, pues al final que un entorno que no distraiga demasiado, pero sobre todo que sea coherente. Y hay quien presenta desde un jardín, o hay quien presenta desde, claro, cada marca personal, ¿verdad? Le va a un contexto, un entorno,
Y es lo que cada uno tenemos que reflexionar qué queremos, pero desde luego que sí, porque eso es parte de nuestra comunicación no verbal. No está hablando con palabras, pero está hablando de nosotros y está diciendo Sí, es la mucho. apariencia. Es al final, yo ahí lo que Claro, quería es eso, simplemente decir, oye, cuando hablamos de apariencia y cuando no es solo la ropa y los adornos, es el contexto en el que tú estás, lo que tú estás transmitiendo. María, el último punto, porque se nos ha echado el tiempo encima y queda un último apartado, si puedes hablar brevemente de la importancia también de este ingrediente en la comunicación no verbal, que yo creo que sobra muchas palabras porque estamos escuchando un podcast al fin y al cabo, pero la voz. ¿Qué nos aporta, qué comunica, qué transmite, qué podemos observar en cómo otras personas utilizan la voz? sí, desde luego que sí, claro, en un canal como este además es absolutamente relevante y en general la voz tiene un peso enorme. Se suele decir que alrededor de un 40% del impacto que producimos en los demás tiene que ver con cómo suena nuestra voz, si suena segura o insegura, si suena positiva o impositiva, ¿verdad? Agresiva. Desde luego, cuando escuchamos o cuando escuchamos a otro una frase en un tono pues dogmático, en un tono más de propuesta o incluso inseguro, eso tiene un impacto altísimo, claro, en nuestra relación, en la influencia que podemos ejercer sobre el otro. Así que darle una vuelta a nuestra voz, desde el volumen, el tono, las pausas. Creo que lo más importante, si nos vamos a dedicar a dar charlas, a dar talleres, claro que sí podemos trabajarlo y es muy importante la expresividad y hacer ejercicios para vocalizar bien, para expresar bien todas las consonantes de la frase, etcétera. Pero, sobre todo, lo más importante de todo, me parece la autenticidad y lo más importante de todo, me parece también la actitud de cara al otro, ¿verdad? Si es una actitud cooperativa o una actitud competitiva o más agresiva. Creo que, creo que sobre Sí. todo es muy importante antes de nuestra comunicación, pues colocarnos en un modo, ¿verdad? Un modo positivo, un modo de conversación y que eso se va a transmitir en la voz, absolutamente. Se suele hablar de la sonrisa, ¿verdad? Cómo la sonrisa se percibe al final en nuestra voz cuando nos oyen, aunque no nos vean. Totalmente. Y creo que es muy importante la actitud con la que partimos porque al final eso se va a percibir en la voz. Por supuesto, todos podemos trabajar para mejorar nuestra voz, las inflexiones y la expresividad, pero creo que sobre todo algo que es importantísimo es la actitud. Entonces, Sí. colocarnos en un estado positivo antes de empezar. Fíjate, una vez más el cuerpo también influye, la postura, adoptar la pose de poder 2 minutos antes de empezar a hablar, por ejemplo, antes de un Sí. podcast o antes de un webinar, pues ser conscientes de qué hacemos y empezar bien, ¿verdad? Es como calentar un poco, Sí. calentar la voz también. Sí, sí, no, no, es calentar. No, no, es calentar y los cantantes y los artistas de teatro literalmente es Claro, calentar la voz. absolutamente. Y hidratarse bien y beber agua. Yo tengo siempre a mano unos caramelitos de Exacto, própolis, de miel y limón, porque suavizan la garganta. Yo hablo mucho, trabajo mucho con la voz y no podría sí, aguantar. O sea, entonces eso se trabaja, ¿no? Invitar claro que también a todos sí. nuestros oyentes a explorar la voz como canal de comunicación. Es decir, si tú haces un curso y tienes 3 módulos y haces 3 vídeos, no te cuesta nada, nada absolutamente, exportar eso y ofrecerlo también como un audio. ¿Por qué? Porque aunque el que lo escuche se va a perder los elementos visuales, va a poder escucharte con más atención porque va a poder salir a dar un paseo, por ejemplo, o escucharte en el coche, y eso va a hacer a lo mejor que esté prestando más atención. Si tú lo obligas a tener que estar viendo un vídeo, pues está bien porque hay cosas que uno tiene que ver, pero la voz transmite. Tú has dicho que la voz... uno puede sonreír con la voz y la otra persona sabe que está sonriendo y se imagina a la persona sonriendo y eso transmite emociones también. Entonces la gente dice, no, no, pero ¿dónde está el vídeo? ¿Sabes dónde está el vídeo? Una cosa que recomendaría, Óscar, que es así práctica y pequeña y sencilla, antes de nuestra intervención, antes de ese podcast Sí, o de grabar ese webinar, muy bueno si se puede, hablar, una pequeña conversación, igual que pasa en las conferencias presenciales, como tú has dicho, sí, llegar 15 minutos antes y hablar con los primeros participantes que van llegando de una manera informal sí, e incluso reír un poco,
Sí. Qué bueno es si con tu anfitrión, como en este caso eres tú, puedes antes de empezar charlar, es sonreír, reír un poco, estás ya también calentando la voz y tu actitud sobre todo y entrando en un modo positivo. Qué bueno es porque también ese pequeño intercambio inicial puedes tantear qué les interesa, qué les preocupa, qué les ha pasado. A lo mejor te cuentan algo del día anterior de la empresa, lo que ha ocurrido o Sí. cosas que te van a ayudar a conectar mucho mejor en tu conferencia, en tu charla. Y además, desde este punto de vista no verbal, también a calentar y entrar en un modo óptimo, que es lo que tenemos que hacer, entrar en ese modo on cada uno que tenemos de estar conectados, en el que fluimos y en el que estamos comunicativos, positivos, ¿verdad? Así que creo que es muy importante ese calentamiento de la voz y de la actitud en general, y se hace muy bien cuando tienes un anfitrión, por ejemplo, pues con el que puedes charlar antes, o las primeras personas que llegan con las que puedas charlar y reír un poquito antes de empezar. Eso es una recomendación que haría siempre. ¡Qué maravilla! María Calvo del Brío, emprendedora, formadora, coach en habilidades de comunicación. Muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer charlar contigo hoy en la Academia de Marketing Online. Se me ha ido el tiempo por completo, es que ni me he dado cuenta, se me ha pasado volando. Cuéntanos para terminar, ¿dónde pueden nuestros oyentes saber más de ti, de tu empresa, seguiros, contactar contigo, conseguir el libro, por supuesto? Danos tus coordenadas digitales para acabar. Muy bien, muchísimas gracias, Óscar. Por una parte, en las redes sociales, claro que sí, María Calvo Brío, María Calvo del Brío en LinkedIn, y después la página web comunicacionenforma.com. Aquí podéis encontrar información sobre lo que hacemos, los talleres, las conferencias, entrenamiento individual y también, sobre todo, y por supuesto en este momento, sobre el libro Comunicación no verbal para humanos curiosos, que está pues en librerías. Tengo la suerte que está muy bien distribuido por todas partes, en librerías por toda España, y también, por supuesto, en soportes online y en lugares como Amazon, etcétera. Pues también es fácil de encontrar, y a través de la web pues también hay los botones para poder acceder. Así que nada, pues muchísimas gracias, y desde luego que para mí ha sido un placer también. Claro que sí, la conversación se me ha pasado también muy rápido y volando. Muchas gracias, María, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Muchísimas gracias, Óscar, un abrazo a todos, fuerte abrazo. Y con esto, mi querido y fiel oyente, hemos llegado al final de nuestro episodio de hoy. Si te gusta la Academia de Marketing Online y te apetece aportar tu granito de arena, lo mejor que puedes hacer es dejarme una valoración positiva en tu herramienta de podcast favorita y compartir este episodio para que entre todos podamos formar, inspirar y motivar a más emprendedores y emprendedoras en todo el mundo. El programa de esta semana ha estado patrocinado por Web Empresa, mi socio tecnológico de confianza. Web Empresa ofrece alojamiento web rápido, seguro y flexible que se ajusta a tus necesidades en todo momento. Independientemente del tipo de proyecto que vayas a construir, en Web Empresa encontrarás precios competitivos y un extraordinario equipo humano que te ayudará a resolver cualquier duda que te pueda surgir durante los 365 días del año. Accede a las condiciones especiales para nuestros oyentes, incluyendo un descuento del 25%, un año de dominio gratis y mi libro y audiolibro Mimbres Mentales de regalo en www.oscarfeito.com/webempresa. Y nuestro episodio de esta semana también ha estado patrocinado por ESIC Business and Marketing School, escuela de negocios especializada en marketing, management y tecnología que lleva formando a profesionales durante más de 55 años. En ESIC Business and Marketing School podrás formarte en las habilidades profesionales más demandadas del momento, incluyendo Design Thinking, metodologías ágiles, neuromarketing, Big Data, emprendimiento y marketing digital para destacar en el ecosistema actual. Encuentra tu próximo reto en www.esic.edu. Espero que este podcast te aporte la formación, la inspiración y la motivación para emprender tu propia aventura digital y llevarla a buen puerto. Gracias por escuchar y te espero, como siempre, en el próximo episodio.